Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. El gasto en los hogares presenta diferentes prioridades de acuerdo a los ingresos de la familia. El INEC señala que las familias de menores ingresos destinan hasta un 19% en alimentación, mientras que en los hogares con más dinero el transporte es el rubro con mayor peso por la adquisición de vehículos para movilizarse. El gasto en los hogares costarricenses alcanza el 1.171.000 colones, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos realizada por el INEC. En el gasto de consumo, que engloba los requerimientos básicos y algunos deseos de las familias, representa 687.000 colones, de los cuales destacan los alimentos como el principal rubro en 132.000 colones, los servicios de vivienda como electricidad y agua con 87.000 colones al mes. El transporte significa un gasto de 121.000 colones a nivel nacional y al cuidado personal se destinan 56.000 colones. En el gasto de consumo general, sin embargo, sí hay algunos grupos de gasto y algunos rubros particulares de gasto que aumentaron mucho, principalmente el transporte, que tiene un peso considerable ya entre los hogares en el total de gasto de consumo. La adquisición de vehículos es un rubro de gasto que aumentó bastante, ¿verdad? Más del 50%, perdón, el 40%. Para los hogares con menores ingresos, algunas de las necesidades básicas como alimentos, transporte, servicios y salud representan hasta un 60% del ingreso, mientras que en hogares con ingresos medios baja a un 38% y para los hogares con mayores recursos disminuye a un 27%. En los hogares del primer grupo de ingresos, la mayor proporción del grupo se corresponde a alimentos y bebidas para consumos en el hogar, un 32%. Del otro lado, los hogares de mayor ingreso, la mayor proporción se destina a transporte, un 22,5%. Otras diferencias importantes en esta asignación del presupuesto, según el nivel de ingresos, se dan en salud, en restaurantes y en educación, que son proporcionalmente mucho mayores entre los hogares de ingreso alto. Según los datos del INEC, hay un total de 1.800.000 hogares con un tamaño promedio de 3 personas, donde al menos 2 trabajan para conformar el ingreso. Y hace 5 meses el presidente Rodrigo Chávez firmó una ley para condonar la deuda de las municipalidades de Paraíso y Cartago a la IA. Sin embargo, la Junta Directiva aún no aprueba la eliminación del pago y este atraso en la decisión pone en riesgo a los usuarios. El conflicto entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, AIA, junto a los cantones de Cartago y Paraíso, pareciera no tener un claro final aún, ya que la Junta Directiva aún no da el sí definitivo. Si bien el presidente Chávez firmó la ley para condonar la deuda en julio de este año, 5 meses después el AIA asegura tener dudas legales sobre el tema. La Junta Directiva está analizando con el máximo rigor y responsabilidad todas las implicaciones legales, financieras y operativas relacionadas con este tema. Somos plenamente conscientes de la seriedad de la decisión y de su impacto para la institución y para la ciudadanía, señaló la institución a Grupo Extra. Sin embargo, el mantener esta deuda pendiente ha generado gran preocupación entre los alcaldes brumosos, quienes señalan que los usuarios son los que podrían verse afectados. Nos preocupa muchísimo la posición de la Junta Directiva, que han estado pidiendo argumentos legales, cuando esto ha sido una decisión del pueblo, de la Asamblea Legislativa e incluso del Poder Ejecutivo, porque fue una ley que firmó el presidente de la República. Esa es una deuda que nunca debió haberse registrado porque nunca existió, ni en estados financieros de AIA ni en ninguna otra parte, de que no debería imponerse esa carga a los cartagineses. De hacerlo, me parece que estarían cometiendo una enorme injusticia con los cartagineses. A estos señalamientos se le suma la del diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, quien asegura que la falta de la firma se debe a un cálculo político. Este es un proyecto que el gobierno de la República no quiere y no ha querido. Entonces no nos es de extrañar que de parte de la IA se esté dilatando y se estén buscando pretextos para no ejecutar la ley, que además, digamos, además de lo referente a la condonación, también
exonera el pago hasta que se instalen los medidores confiables. La condonación definitiva debe darla a la Junta Directiva de la IA, ya que se trata de temas financieros de la institución. Y se dio un hecho que genera preocupación en la comunidad educativa. La escuela Manuela Santa María Rodríguez en Alajuela fue blanco de disparos el pasado 22 de noviembre a eso de las 3 de la mañana. Según la dirección del centro, los atacantes viajaban en un vehículo negro y realizaron varias detonaciones mientras se desplazaban. Los disparos dañaron la pared de la dirección, el techo y el portón principal. El Ministerio de Educación Pública aseguró que no pueden brindar declaraciones al ser una investigación en curso. El organismo de investigación judicial ya investiga el caso y ha emitido recomendaciones para reforzar la seguridad, entre ellas la reubicación de aulas y protocolos ante emergencias. Con respecto al incidente ocurrido en las cercanías de la escuela Manuela Santa María de la Dirección Regional de Educación Alajuela, se debe indicar que el mismo está siendo atendido por las autoridades correspondientes, por lo cual no podemos dar mayor información en estos momentos. Y Scotiabank deja de operar en el país y pasa oficialmente a manos de Davivienda. Desde hoy nace Davibank, una nueva marca que unifica ambas entidades sin afectar los productos de los clientes. A partir de hoy, lo que antes se conocía como Scotiabank pasó a manos de Davivienda Group. Esta adquisición permitirá fusionar ambas entidades financieras para dar paso a la nueva marca Davibank, con la cual ambas instituciones operarán como una sola. Porque estamos mostrando nuestra nueva marca, la marca Davibank. En el día de ayer se cerró una operación a través de la cual Davivienda Group en Colombia, que es la holding que agrupa todas las operaciones que tiene Davivienda en Colombia y en los países de Centroamérica, incluido por supuesto Costa Rica, adquirió el control de las operaciones que tenía Scotiabank en Panamá, en Colombia y en Costa Rica. Ese control implica que ahora hacen parte de la organización de Davivienda, entonces lo que hasta ayer era el banco Scotiabank en Costa Rica pasa a ser Davibank Costa Rica. Si usted es cliente de alguna de estas entidades financieras, puede estar tranquilo. La transición no afectará sus productos. Esto significa que sus tarjetas, cuentas, deudas u otros servicios se mantendrán activos y podrá utilizarlos con total normalidad en todas las sucursales del nuevo Davibank. El equipo de Davibank lleva muchos meses trabajando para que el cambio que se da el día de hoy no genere ninguna fricción para el cliente. Eso significa que los clientes no tienen que hacer cambios, no se tienen que acercar a ninguna sucursal, hacer cambios de PIN, cambios de tarjeta de crédito, mucho menos se les va a pedir información relacionada con sus claves, ningún cambio en la cuenta, ningún cambio en las condiciones de crédito. Realmente para el cliente debería de ser absolutamente natural operar con Davibank y cualquier información de Davibank vendrá por los canales oficiales del banco. Además, esta fusión trae consigo una serie de beneficios para los usuarios. Entre ellos destacan el acceso al doble de cajeros automáticos para retiros gratuitos, que son más de 300 en todo el país, así como más del doble de sucursales para realizar pagos y otros trámites, además de otras facilidades que favorecerán tanto a las pymes como a los inversionistas. Para las pymes estamos lanzando una tarjeta de débito PYME. Esa tarjeta de débito PYME tiene unos beneficios especiales. De hecho, forma parte del ecosistema de Vive Más. Entonces, incluye una educación financiera especializada para la pyme, incluye invitaciones a eventos especializados para pyme, porque nos interesa muchísimo que las empresas pyme en Costa Rica estén actualizadas de lo que está pasando en el mundo, y también tiene beneficios en términos de descuentos para las compras pyme. Para el sector patrimonial, bueno, tenemos asesores especializados, también tenemos toda una red, digamos, de productos globales donde se puede invertir, donde puede hacer sus decisiones de inversión, y estamos felices para acompañarlos. Según explicó la entidad, esta alianza se concreta porque ambas empresas buscan impulsar la innovación, unificar sus bases de clientes y fortalecer su presencia con un acceso más robusto a nivel global. El presidente Rodrigo Chávez respondió con crítica a los señalamientos del exministro Luis Amador por el caso Tradeco. El mandatario reconoció haber sostenido varias reuniones con uno de los principales abogados señalados en el caso, aunque asegura que no cometió ningún delito. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, restó importancia a la investigación que mantiene la Fiscalía General por presuntas presiones para que el contrato de ampliación del tramo Barranca Limonal pasara a manos de la empresa mexicana Tradeco.
Esto luego de que el exministro de Obras Públicas, Luis Amador, denunciara ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público una insistencia inusual por parte del mandatario para que se le adjudicara la obra a esta concesionaria. Ver la clase de estupidez a la que se dedican esas comisiones de la Asamblea Legislativa y las que trata de decir este señor Amador y Mónica Araya, que los hice echados del gobierno los dos y tienen un clavo de este tamaño que el Carlito Díaz y esos diputados les permite tratar de sacárselos. El presidente calificó el caso como una estupidez y afirmó que no cometió ningún delito ni actuó de mala fe. Sin embargo, reconoció haber sostenido varias reuniones en casa presidencial con el abogado Randall Chuken, a quien el mandatario reconoció como un asesor legal que trabajaba con varias empresas internacionales, entre ellas Tradeco en México. De ese caso en la fiscalía, es decir, la estupidez es tan grande que en Costa Rica el único delito, yo no cometí ninguno, nunca actué de mala fe. Hubo reuniones abiertas, transparentes, hasta con el señor ministro ahí sentado, para discutir la posibilidad de que nos economizáramos 110 millones de dólares y 2 años. La investigación continúa en el Ministerio Público mientras las partes mantienen versiones distintas sobre lo ocurrido. Y la candidata oficialista Laura Fernández aumentó su ventaja en la carrera presidencial con 30% de apoyo en la última encuesta del CIEP de la UCR. El informe detalla que la oposición continúa estancada con la mayoría de candidatos que ni siquiera superan el margen de error. El más reciente informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, conocido como CIEP-UCR, confirma un escenario donde la aspirante oficialista Laura Fernández mantiene una amplia ventaja frente al resto de sus competidores. El estudio la coloca con un 30% de intención de voto, la cual la consolida como la opción más fuerte de momento, con 5% más de apoyo en comparación con el mes pasado. Esto demuestra que la transferencia de capital político del gobierno hacia ella está siendo real y está siendo efectiva progresivamente, pero para estas alturas es una intención de voto que no es despreciable. Y hoy la realidad fría de los números es que está corriendo con una ventaja de 2 dígitos frente a su más cercano competidor. Detrás de Fernández, las demás candidaturas siguen dispersas y sin conseguir un crecimiento significativo, con Álvaro Ramos alcanzando un 8%, mientras que Ariel Robles y Claudia Dobles no superan la barrera del 5%. A pesar de este informe, los aspirantes opositores aseguran que la campaña electoral aún no ha terminado y esperan remontar las estadísticas en estos 2 meses que quedan. Del lado de la oposición también hay que decir que aparte de que estos planetas miniatura como fragmentos que compiten entre sí y no contra el oficialismo, también son un archipiélago sin conexión. Toda la oposición apenas ronda un 22%, es decir, ni siquiera juntas las candidaturas de oposición están logrando acercarse al oficialismo. Aunque los datos son claros, el número que más pesa es el 45% de indecisos, pues al ser casi la mitad del electorado, mantiene abierto el resultado final. Y por su parte también el Partido de Unidad Social Cristiana emitió su criterio con respecto a los resultados de esta encuesta. La encuesta que circuló hoy del CIEP y la UCR da muestras claras de que el candidato que tiene mayores posibilidades de pasar a una segunda ronda frente al oficialismo es Juan Carlos Hidalgo Bogantes. Desde el Partido Unidad Social Cristiana lo recibimos con buenos ojos esta información. El electorado lo dice claramente, Juan Carlos es el candidato que menos anticuerpos tiene en el electorado nacional y eso nosotros lo estamos capitalizando a nuestro favor para seguir dando a conocer nuestras propuestas en beneficio de Costa Rica y poder llegar a la presidencia de la República en el 2026. Bueno, y ahí teníamos las reacciones de los candidatos y de los diferentes partidos políticos, pero para analizar más acerca de este tema, los datos de esta encuesta y los que nos espera para el próximo camino de cara a las elecciones, se encuentra con nosotros el analista político Sergio Araya, quien nos ayudará a comprender algunos de estos datos. Don Sergio, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Muy buenas noches a usted y a toda la gente que sigue esta
transmisión. A la orden. Gracias, don Sergio. Uno de los primeros datos que salta, por supuesto, es el tema de los indecisos. Vemos, sin embargo, una disminución que pasa del 55 a un 45%, ¿verdad?, con respecto a la encuesta anterior. ¿Qué podemos analizar con respecto a esto? ¿Cómo se reparten? Además, que es una de las grandes interrogantes. Sí, tal vez para ubicar primero a quienes nos están viendo o siguiendo a través de las distintas plataformas, el reporte que hoy saca el CIEP corresponde a lo que ellos llaman un estudio de panel. Es la segunda muestra. La primera se hizo en octubre y, bueno, la que se recabó a finales del mes de noviembre es la que sale publicitada hoy a inicios del mes de diciembre. ¿Qué es un panel electoral? Es un tipo de estudio de opinión distinto a las encuestas tradicionales, porque aquí no se escogen de manera aleatoria a las personas a las que se va a entrevistar, sino que se entrevista a un grupo de personas que ya en octubre había sido seleccionado, ahí sí de manera aleatoria, y se le da una suerte de continuidad, de seguimiento. En aquella oportunidad habían entrevistado a más de 3,000 personas. De esas 1,700 y pico de personas fueron las que accedieron a responder esta segunda batería de preguntas, que son prácticamente similares, porque de lo que se trata aquí es de ir identificando patrones, algún tipo de variabilidad que normalmente en encuestas de tipo ordinario, ¿verdad?, tal vez pasan desapercibidas esas posibles tendencias o esos patrones de comportamiento. Y justamente es gracias a esta modalidad que se ha ido identificando ciertos rasgos del electorado, entre ellos lo que hoy denominamos un electorado muy volátil, es decir, un electorado que a lo largo de un periodo de tiempo determinado, es decir, en la campaña electoral, por ejemplo, cambia de criterio a lo largo de ese lapso. Tal vez comienza apostando por una X candidatura, en una segunda muestra cambia el criterio y dice votar por otra persona o pasarse al nivel de indecisos e inclusive ya en la recta final termina tal vez ni siquiera acudiendo a las urnas. Esto generalmente, repito, se logra identificar, precisar mejor con un estudio de esta naturaleza y particularmente el tema de los indecisos, lo que permite es que de los que fueron entrevistados en octubre, nuevamente entrevistados a finales de noviembre, sí decrece en aproximadamente 10 puntos porcentuales los que en aquel momento señalaban estar indecisos, y en esta ocasión se sitúa en un 45%. Ahora, no es que ese 10% ya está totalmente decidido a respaldar a una X candidatura, por lo que señalé antes, por esa volatilidad que hoy caracteriza a mucho del electorado costarricense. Perfectamente en la tercera muestra de este panel, que según decían los colegas de CIEP, la van a recabar en enero, quizá o vuelvan a ser indecisos, se arrepientan de haber cambiado esa postura inicialmente planteada en el mes de octubre, o bien si mantengan la intención de votar por alguien, pero ya no sea ese alguien por el que en esta ocasión se decantaron. O inclusive, como decía hace un momento, definan del todo no ir a las urnas. Mucho va a depender, y esto es algo que el estudio lo señala, especialmente para los que siguen estando indecisos, de la información que puedan obtener. Porque a diferencia, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro, a diferencia de hace 2 décadas, cuando el alineamiento partidario era muy fuerte, cuando prácticamente 8 de cada 10 que votaban o que acudirían a las urnas ya estaban muy alineados en una u otra dirección, especialmente en aquellos 2 grandes partidos que controlaron el escenario político partidista costarricense por varias décadas y que prácticamente estaban definidos desde inicio de la campaña, es más, desde antes. Hoy ya no es así. Hoy cambió radicalmente esto. Hay un desalineamiento partidario que ya un rasgo de muchísimos del electorado, muchísima de la gente que conforma el electorado costarricense contemporáneo. Por eso, perfectamente, la necesidad de buscar información, la necesidad de generar un clic con los liderazgos que estos partidos están presentándole como alternativas para llegar a la presidencia o a la Asamblea Legislativa, hoy juega un rol mucho más determinante que el que jugaba hace 20 años. Hace 20 años la gente era un núcleo duro lo que prevalecía.
el que era de un partido, era de esa agrupación política, indistintamente de qué candidato postulaban o de qué oferta programática planteaban. En cambio, hoy es todo lo contrario. Pesa mucho el liderazgo de la persona, las características que ese electorado ve en esas personas y eventualmente también temas programáticos, es decir, aquellas propuestas que les resulten más atractivas y que los terminen decantando por una u otra alternativa en función de sus prioridades a la hora de emitir el voto. Don Sergio, cosa que, reitero, hace 20 años no era tan usual. Y eso que usted bien lo explica, esta diferencia con el mes de octubre, hay una característica también interesante que están consultando y es el nivel de rechazo que genere un candidato, ¿verdad? Eso nos arroja también datos interesantes, por ejemplo, con el caso de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional. Correcto. Hay un tema interesante dentro de esa indefinición, dentro de esa volatilidad. Sin embargo, se va identificando un cierto comportamiento que tiene que ver con una cierta estabilidad, pero en términos negativos. Es decir, pueda que la persona no tenga muy claro qué va a hacer el 1 de febrero. Como dije, desde no acudir a las urnas finalmente, aunque en estos estudios se dicen aquellos que han reafirmado de diferentes formas que se van a acudir a las urnas, pero pudiera ser que en última instancia terminen oyendo. O bien, que como decía, en tenían una X postura, ser indecisos, apoyar a candidatos y luego terminan votando el candidato. Pero sí se va identificando un cierto comportamiento que para las candidaturas es una lucecita, una llamada de atención. Y es esa estabilidad en lo que respecta a lo que no se quiere, a lo que no se quiere respetar. Entonces hay muchos indecisos que inclusive hoy no saben por quién votar, pero sí tienen claro por quién no lo van a hacer. Y es ahí donde, como usted bien señala, en este caso, la candidatura del señor Álvaro Ramos es la que muestra el nivel de rechazo mayor. En este estudio, en este panel, cerca de los que habían dicho que iban a ir a votar, que son un 69% del total de la muestra, un 30,9% señala que jamás lo haría por don Álvaro Ramos. Y solo un 20% supera inclusive a los que hoy no saben, o sea, no tienen todavía definido cuál sería esa candidatura a la cual rechazarían a Portas, porque ese no sabe congrega a un 29,6% de esas personas entrevistadas de la muestra que dijo que sí iba a ir a votar definitivamente. Y ya muy alejado están, digamos, abajo Ariel Robles, que un 8,4% dice que jamás votaría por él, un 6,9% Claudia Dobles, un 2,7% Fabricio Alvarado, y de ahí para abajo ya cifras que están dentro del margen de error del estudio. Don Sergio, y como bien escuchábamos anteriormente las reacciones de los candidatos a estos datos que vimos el día de hoy, 10 de las 14 candidaturas además tienen niveles de preferencia menores al margen de error, ¿verdad? Eso de una u otra manera lo interpretaban ellos en sus reacciones de una manera optimista, de que todavía tienen un margen de crecimiento. ¿Qué análisis hace usted sobre esto? Sí, aquí el estudio, porque hay que circunscribirse obviamente a lo que señala el estudio, fundamentalmente lo que está planteando es que hay un alto porcentaje de candidaturas, y eso usted lo puede cruzar inclusive con variables de otros estudios, donde todavía hay un nivel de conocimiento bastante bajo de muchos de estos aspirantes. Recordemos que hay 20 candidaturas inscritas, pero de esas 20 hay un alto porcentaje que el nivel de conocimiento que se tiene de las personas es todavía muy bajo. Entonces, eso les abriga, y con base en lo que ocurrió en el 2022 y en el 2018, les abriga la expectativa de que conforme vayan siendo más conocidos, otra vez, recuerde lo que dije sobre el tema de los indecisos, están indecisos especialmente porque consideran que no han tenido información suficiente o porque no han logrado todavía mapear cuáles son esas opciones que les están ofreciendo para la elección del 1 de febrero. Entonces, estas personas que si bien hoy están en el margen de error o por debajo del margen de error en cuanto a apoyo, por parte al menos de estas personas que han venido siendo estudiadas desde octubre, ciertamente existe un nivel de exposición o de conocimiento tan bajo
que abrigan la esperanza de que con una efectiva campaña, con un efectivo posicionamiento de su mensaje, con una efectiva instalación de la imagen de sus candidaturas en el imaginario social, puedan eventualmente subir e inclusive aspirar a una segunda ronda, porque también hay que entender, y esto no lo hemos señalado, pero hay que irlo introduciendo, que hay una candidatura, la del oficialismo, que está muy por encima de las demás. En este momento arrastra en este panel el 30% de los que están totalmente seguros de que van a ir a votar o que así se lo manifiestan a los que hacen las entrevistas. Y muy, muy por debajo están, digamos, los siguientes aspirantes. Justamente don Álvaro Ramos en un segundo lugar, don Ariel Robles en un tercero, doña Claudia Dobles en un cuarto. Pero en este momento entonces uno podría vislumbrar que, salvo quien va adelante, que su gran desafío es tratar de ganar en primera ronda, cosa que no ocurre desde el año 2010, cuando lo gana doña Laura Chinchilla a la presidencia, ciertamente los otros tienen el desafío de convertirse, primero de que ese incremento que va experimentando la candidatura oficialista no le permita llegar al 40% o más de los votos válidamente emitidos, que es lo que se requiere para ganar en primera ronda. Pero adicionalmente, diferenciarse entre ellos para que alguno de ellos o de ellas se convierta en ese segundo lugar, muy indistintamente de que quede muy por debajo de quien ocupe el primer lugar, pero que sí le permita quedar sembrado en un eventual balotaje. Don Sergio, y voy a mencionarle un par de nombres que estamos visualizando también aquí para que usted nos ayude a analizar también estos movimientos. Veíamos, por ejemplo, Ariel Robles del Frente Amplio, ¿verdad?, que estaba posicionado, veíamos también su reacción muy optimista, pero hay una caída también, por ejemplo, de Fabricio Alvarado con respecto al estudio anterior. Son parte de estos movimientos que se dan además en este mes. Sí, aunque aparentemente en esta oportunidad el cambio no fue tan marcado con respecto a los que respondieron, reitero, el panel de octubre, sí hay, digamos, hay cambios, y esto mucho tiene que ver también con ese tipo de comportamiento de estas candidaturas que en algún momento los puede atraer y que en algún momento los puede más bien generar una suerte como de rechazo o al menos de duda. Y ciertamente, como usted bien señala, hay algunos que se ven más afectados que otros. Aquí el estudio no lo está, digamos, reflejando porque no se hacen esas preguntas tan específicas, pero uno puede inferir que ciertos acontecimientos, ¿verdad?, que han girado, ciertos temas que se han suscitado en torno a estas candidaturas en estos meses en los que se recogen estas respuestas, se hace esta investigación de campo, pueden incidir en unos casos para bien, en otros casos para mal, y por ende esto se ve reflejado en esta fotografía que este panel hoy nos está mostrando de la realidad electoral de hoy. Hay que ver qué va a pasar con este panel, reitero, cuando hagan la tercera recolección de la muestra en el mes de enero, que además, entiendo, lo van a contrastar ahí sí con una de las encuestas ordinarias que se estila hacer, que también se haría en simultáneo en el mismo periodo en el que se va a recabar la información de la tercera muestra del panel. Don Sergio, y bueno, para ir cerrando, creo que queda un reto bastante fuerte que enfrentamos este cierre de año, la Navidad, se dispensa un poco también el tema electoral. ¿Cuál es ese reto al que se enfrentan los candidatos también para posicionar su mensaje, para ganar un poco más de posicionamiento de cara a este periodo que incluso se muestra ahí como una etapa de tranquilidad, si podemos decirlo de alguna manera? Sí, vamos a ver. Y esto es muy interesante. Esta ha sido una campaña un tanto atípica en este aspecto, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente 2 meses completos de campaña, ¿verdad? Y hoy estamos 3 de diciembre. Recordemos que la campaña oficialmente arrancó el 1 de octubre. Pero en estos 2 meses ha habido, digamos, muy poco posicionamiento de las candidaturas. La presidencia de la República, que normalmente en esta época pasa a un segundo plano, baja el perfil, por diferentes circunstancias, que no es el motivo hoy de esta entrevista abordarlas, pero se ha mantenido, digamos, en primera línea, sigue siendo como el actor protagonista, y de alguna forma esto puede estar también incidiendo en que el oficialismo en la figura de la candidata Laura Fernández tenga los datos que al menos en este muestreo del panel refleja.
pero los demás candidatos y candidatas todavía no logran despegar. Viene, como usted bien señala, un periodo complejo para la campaña electoral, porque a partir del 15 de diciembre hay tregua, lo que llamamos la tregua navideña, pero además este es un mes en el que normalmente la gente se desvincula un poco de esos temas, a pesar de que este panel indica que hay gente que se va interesando cada vez más en el asunto electoral. Pero ciertamente, y por lo vivido en los procesos electorales anteriores, manteniendo como una variable que no era propia de los dos procesos anteriores, el activismo, el protagonismo que tiene la actual presidencia de la República, la figura del presidente actual, pero ciertamente es en enero, cuando ya en las cercanías de la elección, la gente se comienza a involucrar más, se comienza a interesar más, y sería ese el momento en el que estas candidaturas tienen casi que el desafío, no solamente de darse a conocer, sino de transmitir una imagen que sea favorable a sus intereses. Vendrán la mayoría de los debates transmitidos por los medios, digamos, electrónicos de alcance masivo, en los que eventualmente también, aunque no necesariamente es una variable tan determinante para un segmento considerable de la gente, pero puede ser también un aspecto que contribuya a generar ese acceso a la información que requieren todos estos que hoy se señalan indecisos para terminar de decantar una decisión que además ya se ha analizado en procesos anteriores. Mucho del porcentaje de la gente que finalmente acude a las urnas termina tomando su decisión de voto, construyendo su decisión de voto prácticamente ya en la recta final del proceso electoral. Muchas gracias, don Sergio Araya, analista político, quien nos acompañó esta noche en Mesa de Análisis. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos ahora con otras informaciones porque este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde se encenderá el tradicional árbol de Navidad del Hospital de Niños, iluminando de alegría y esperanza a todos los menores y sus familias. ¡Feliz Navidad! La magia de la Navidad ya se siente en el Hospital Nacional de Niños. Este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde se realizará el encendido de su icónico árbol. Una tradición que llena de alegría y color a pacientes, familias y todo el personal. El árbol, cuya instalación tardó 2 semanas, será el centro de un espectáculo navideño que contará con iluminación LED y diferentes figuras 3D colocadas alrededor, creando un ambiente lleno de fantasía y sorpresa. Es un proyecto que nos inspira mucho a nosotros, digamos, ya tenemos un par de técnicos que llevan como unos 3-4 años haciéndolo seguidos y básicamente se identificaron muchísimo con el proyecto. Ya ellos como a principios de octubre nos empiezan a decir cómo estamos para este año con el árbol y quiénes van a hacerlo, nosotros nos gustaría hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que es muy significativo para la compañía hacerlo. A nosotros nos encanta hacerlo, siempre tratamos de poner algo. El año pasado pusimos una figura 3D de un osito, que era el 60 aniversario del Hospital de Niños. Este año vamos a poner otra figura 3D por ahí en los alrededores del árbol. Además, se realizarán diversas actividades navideñas en las que las familias podrán participar juntas, en un evento completamente gratuito para todos los integrantes del hogar. Pero desde afuera, el árbol es tan grande que desde afuera lo pueden ver. Invitamos a todos a que participen desde los portones y vayan y lo vean, ¿verdad? Nosotros le dedicamos mucho rato a esto del árbol, lo hacemos con mucho cariño y esperamos que los niños lo disfruten bastante, ¿verdad? Eso es al final de cuentas nuestro objetivo, que ellos lo disfruten, lo vean, se saquen fotos, etcétera, ¿verdad? Y sí estamos a la gente que participe en este tipo de actividades. En definitiva, esta será una actividad pensada para contagiar la alegría de la Navidad y llenar de ilusión los corazones de todos los costarricenses. No se lo puede perder. ...140 emprendedoras de diversos rincones del país participaron esta semana en la feria navideña FIDE IMAS. Estas trabajadoras buscan su aguinaldo gracias a las habilidades que poseen.
María de los Ángeles Ureña afirma ser emprendedora desde siempre, es vecina de Desamparados y está lista para calentarle. Tengo variedad de productos, todos hechos a mano, telar, y tengo la bufanda mágica, que es esta. Daisy Ramírez es vecina de Poás, inició su emprendimiento hace 3 años y es toda una entusiasta empresaria. Ahorita nos estamos especializando en el área de panes de gluten free, panes veganos, panes de masa madre. Empezamos con estos productos que son cheesecake de fresa, el beso de ángel, chocoflan, el pie de manzana. Desiree Ramírez es griega y es una emprendedora que endulza a su clientela desde hace varios años. Vean, nosotros elaboramos lo que es el sobao, la melcocha y el turrón. Ellos son elaborados del jugo de caña, muy tradicional de Costa Rica. Ya tenemos más de 7 años de producirlo. Oriunda de San Carlos, Stephanie Guido produce vinos y la semana anterior obtuvo una medalla de oro durante un certamen en Chile. Esta fue la muestra que nosotros llevamos a lo que fue Chile. Mandamos solo una porque nosotros queríamos tener la experiencia, saber lo que era y de que estuviera reconocido por enólogos. Se trata de emprendedoras de muy diversas partes del territorio nacional. Vienen de todo el país, de Upala, del Valle de la Estrella, y una señora que hace unos sombreros lindísimos pintados a mano. Vienen de Quepos, de Parrita, de todo lado, Punta Arenas, Guanacaste, La Cruz, de todo lado. La feria se desarrolló esta semana en el Parque Central. Las autoridades tomaron varias calles de San José para inspeccionar comercios y ventas informales en busca de artículos sustraídos a peatones. En casi la mitad de estos negocios se detectaron artículos declarados como robados. Durante la intervención se efectuaron inspecciones en establecimientos dedicados a la compra y venta de artículos, así como en puntos de comercio informal, donde suele detectarse la venta de objetos robados. El objetivo, identificar mercancía de dudosa procedencia, detectar actividades irregulares y frenar el flujo de productos provenientes de hurtos y asaltos. Varios de estos negocios fueron cerrados. En este momento nos encontramos desarrollando un dispositivo en el sector del Distrito Merced, específicamente la avenida Primera y Tercera, calle 10, un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito y versiones de OIJ, secciones diferentes que se encuentran acá. Estamos revisando lo que son compriventas, estamos verificando personas en el archivo criminal único para ver si alguno de ellos cuenta con algún tipo de expediente. A nivel de las compriventas nos encontramos verificando el tema de que se encuentren en estas objetos que tengan denuncia de robo a este momento. El operativo conjunto unió equipos de la Policía de Tránsito, la sección de hurtos, robos, asaltos y robo de vehículos del OIJ, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública y la Policía Provisional de Migración. Los operativos continuarán durante todo diciembre y se espera que se realicen al menos 2 cada semana. La operación se concentró en el distrito de la Merced, específicamente en el sector de calle 10. Y este martes las autoridades costarricenses extraditaron a un canadiense de 28 años requerido por Estados Unidos por los delitos de fraude, lavado de dólares y conspiración. El sujeto fue detenido en el país el 23 de enero cuando intentó ingresar por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En ese momento el sistema migratorio detectó una alerta internacional activa, lo que permitió su inmediata detención por parte de la Policía Profesional de Migración. Tras permanecer bajo custodia mientras avanzaban los trámites judiciales y diplomáticos, hoy finalmente fue entregado a oficiales estadounidenses, quienes lo recibieron en el aeropuerto para su traslado directo hacia ese país, donde enfrentará el proceso penal correspondiente. Las autoridades destacaron que este caso refleja la efectividad de los controles migratorios y la cooperación internacional en la persecución de delitos financieros de alto impacto. Y la Policía Profesional de Migración deportó este miércoles a 24 nicaragüenses en condición migratoria irregular como parte de los operativos permanentes de verificación y control fronterizo. Durante la revisión de antecedentes, las autoridades determinaron que 6 de los deportados registraban causas por robo agravado, 2 por delitos relacionados con piratería, 1 por abuso sexual y 1 por tentativa de femicidio. Todos ellos habían completado previamente sus procesos judiciales en el país, lo que habilitó
solicitó su expulsión inmediata. La institución recalcó que este tipo de acciones buscan proteger la seguridad nacional y garantizar que personas con historial delictivo no permanezcan en territorio costarricense una vez agotadas las vías legales. Y tras la confirmación de la presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa sobre la imposibilidad de elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional para el 16 de diciembre, los especialistas explican cómo afectaría esta situación a los costarricenses. La Sala Constitucional se quedará sin magistrados suplentes a partir del 16 de diciembre, debido a que el proceso de nombramiento no podrá completarse antes de que venza el plazo de los actuales suplentes. Así lo confirmó la diputada Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Empezaremos en este mismo mes las entrevistas para las personas propuestas para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, pudiendo de esa manera, reitero, tomar decisiones responsables, apegadas al principio de transparencia y con fundamentos suficientes para que en esos cargos tan importantes estén las mejores personas. Ante esto, expertos advierten sobre una eventual paralización de la Sala Constitucional debido a la ausencia de magistrados suplentes. Una vez que finaliza el nombramiento por los 4 años que se establece, cesan automáticamente su nombramiento. Y esto implicaría un problema de funcionamiento para la Sala Constitucional, porque si alguna de las magistraturas propietarias se ausentara por las razones que fuera, luego entonces no se podría integrar a un magistrado suplente, y eso implicaría obviamente la paralización del Tribunal Constitucional, y esto implicaría una serie de inconvenientes para todas las personas que acudimos a este tribunal. Además, recordaron que las magistraturas suplentes cumplen un rol esencial dentro del diseño constitucional del país, ya que permiten integrar el tribunal cuando algunos magistrados propietarios se ausentan por enfermedad, vacaciones, impedimentos o situaciones extraordinarias. Dado que tienen que conformar la mayoría necesaria para resolver las acciones de inconstitucionalidad, los recursos de amparo, pero lo más importante, los recursos de habeas corpus, que de acuerdo al mandato que se les establece o se les impone por la ley de la jurisdicción constitucional, tienen que conformarse como cuerpo colegiado para tomar las decisiones que va a llevar a emitir un voto que le da lugar o no le da lugar al usuario sobre las supuestas violaciones de sus derechos constitucionales. La diputada de la Asamblea Legislativa detalló que pese a ampliar sesiones y realizar 2 entrevistas por jornadas, es materialmente imposible finalizar el proceso antes del 16 de diciembre. Vamos ahora con información del Deportivo Saprissa, porque el Municipal Liberia pidió sobre la mesa los 3 puntos del juego ante los morados por una supuesta alineación indebida del joven Johnny Mayri. La noticia del día llegó gracias a uno de los talentos más grandes de la cantera del Deportivo Saprissa, Johnny Mayri, quien es figura indiscutible en la categoría O21 del monstruo morado. Podría ser el que cambie el curso del cierre de la fase regular de la Apertura 2025. Sí, claro, a ver, nosotros estamos a nivel deportivo, los jugadores, cuerpo técnico, la institución está enfocado en el partido contra Cartagena. Completamente vamos a jugar la fecha 18 tal cual como está en la actualidad y lo que está en la realidad hoy en día, ¿cierto? Que es que somos nosotros cuartos, que necesitamos sumar un punto más, que necesitamos buscar la victoria también en Cartagena para poder sellar nuestra clasificación, ¿cierto? Ya esto es otro tema aparte, en el cual obviamente implica que nosotros nos dé una posibilidad de clasificación y por lo tanto pues lucharemos por este medio esa posibilidad, porque el reglamento nos lo da, ¿cierto? El reglamento nos brinda la oportunidad y la posibilidad de hacerlo cumplir y pues si está a favor de nosotros, pues nosotros vamos a hacerlo de esa manera. El Municipal Liberia buscará apelar los puntos del juego del fin de semana ante Saprissa por una supuesta alineación indebida del joven atacante morado. Pues según lo que pudo indagar el conjunto liberiano, Mayri presentaba una sanción en Liga Menor que nunca fue purgada. Estuvimos analizando y reestructurando nuestras ligas menores, en el cual estamos determinando qué jugadores estaban suspendidos para la siguiente temporada y nosotros empezar a hacer una planificación desde ya. Y en ese estudio, viendo las actas que envía UNAFUT con respecto a la liga menor,
de la U21 nos dimos cuenta que el jugador Johnny Mayri estaba suspendido por una acumulación de 5 tarjetas amarillas, por lo cual no podría competir y cumplía fecha hasta el 2026 en el clausura, empezando la primera fecha del torneo. Uno de los artículos del reglamento de Liga Menor indica que si un jugador o miembro del cuerpo técnico fue sancionado en categorías de Liga Menor, no podrá participar en Primera División o en la misma liga hasta que no cumpla su castigo en la categoría que fue sancionado. Sin embargo, el mismo artículo menciona que si la sanción no se pudo cumplir en esa categoría, ya sea porque el equipo quedó eliminado o fue la última fecha de dicho torneo, la sanción podría ser cumplida en la Primera División. Caso que le pasó al Saprissa del alto rendimiento, que ya disputó su último compromiso de la Liga Menor. Y aparte Avinada jugó, entró al juego al minuto 90 entre Saprissa y Municipal Liberia en la primera división por la jornada 17, por lo cual se establece en el reglamento de competición una alineación indebida, por lo cual nosotros a través de esos hechos, a través del argumento de disciplinario, ¿cierto?, del reglamento, solicitamos la adjudicación de los 3 puntos, tal como lo expresa el reglamento. En caso de que el tribunal disciplinario falle a favor de Liberia, la zona de clasificación tendría cambios de suma importancia. Y siguiendo bajo este tema, la UNAFUT informó que después de analizar la documentación presentada y los elementos del caso, el comité de competición acordó que con fundamentos en los artículos 25 y 69 del Código Disciplinario de la FIFA se rechazó esta solicitud presentada por la Asociación Deportiva Municipal Liberia. Este comité de competición no puede acoger la solicitud presentada por Liberia debido a que conforme al principio de jerarquía normativa debe prevalecer lo dispuesto en el reglamento disciplinario sobre las normas y reglamentos de competición. Al haber sido suspendido el jugador Johnny Jair Mayri por acumulación de tarjetas amarillas en el campeonato sub-21 de la UNAFUT, dicha sanción no puede trasladarse al campeonato de apertura 2025 por tratarse de una categoría distinta. Ante este panorama, UNAFUT no se referirá más al tema hasta que se agoten las instancias correspondientes. Y siguiendo sobre la línea de este tema de Liberia, en caso de haber obtenido la victoria sobre la mesa, pudo haber perjudicado tanto al Herediano como al Municipal Pérez Celedón, ya que recordemos que con un punto los liberianos ya estarían plantados en semifinales. Primeramente, el cuadro peseteño reaccionó en sus redes sociales con una publicación que mencionaba que los puntos se ganaban en la cancha, y en cuanto al cuadro rojiamarillo también reaccionaron. Vamos a ver de una vez unas pantallas con información de nuestros colegas de La Nación, donde mencionan que de acuerdo con Soto, Mayri habría cumplido con el castigo el día 22 cuando Saprissa y Herediano empataron en un partido en el Ricardo Saprissa. Si bien el reglamento de competición indica que los castigos deben cumplirse en la misma categoría y que mientras tanto no se puede jugar en ninguna otra. Vemos la otra pantalla donde dice que Jafet Soto asegura tener un as bajo la manga. UNAFUT tiene que aplicar el mismo criterio que aplicó en mi caso. Tiene que ser parejo para todos. Esto fue lo que indicó Jafet Soto a La Nación hace pocos minutos. Esto es todo por los deportes, Gaby. En estos momentos la Liga Deportiva Alajuelense empatando 1-1, se irán a tiempo extra en la final de la Copa Centroamericana. Bueno, se le alargó entonces a la Liga. Gracias, José. Lastimosamente para vos. Ah, no, vos sos herediana, ¿verdad? Así es mera coincidencia la ropa, mera coincidencia. Gracias, José, buenas noches. Gracias, buenas noches. Así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado en Mesa de Análisis. Muy buenas noches.